Salut mes amis, hola a todo el mundo, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este tercer podcast en el que vamos a leer el segundo texto de algunas líneas que se va a llamar una comida en casa de los Dupont. En la clase pasada, bueno, más bien en el podcast pasado, estuvimos hablando de un texto estuvimos leyendo un texto que hablaba de un viaje de María a París. La idea de estos podcasts es que leamos en una velocidad normal, luego yo vuelvo a leer el texto en una velocidad un poco menor y finalmente paso palabra por palabra explicando cuáles son los verbos del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo, algunas reglas gramaticales, pronunciación, de todo un poco. Esto con el fin de que nos vayamos acostumbrando a la lectura en francés y bueno, para que cada vez los textos puedan aumentar en dificultad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la lectura del texto Una cena en casa de los Dupont. En francés vamos a leerlo en una velocidad normal. Un dîner chez les Dupont. Les Dupont préparent un grand dîner. Ils invitent leurs amis pour partager un repas délicieux. Madame Dupont cuisine un poulet rôti et Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. Tout le monde s'amuse et discute autour de la table. Eso sería una velocidad normal. Vamos a leerlo una segunda vez, un poco más lento. Un dîner chez les Dupont. Les Dupont préparent un grand dîner. Ils invitent leurs amis pour partager un repas délicieux. Madame Dupont cuisine un poulet rôti et Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. Tout le monde s'amuse et discute autour de la table. ¿Vale? Miremos algunos, bueno, vamos a más bien pasar a la lectura de cada palabra, cada frase. El título es Un dîner chez les Dupont. Un dîner, el dîner es lo que conocemos como la comida en la noche, es decir, a las 7 de la noche, 8 de la noche, lo que comemos en ese momento del día se llama un dîner, es una palabra en masculino. Siempre tiene ese acento circunflejo sobre la I, pero no cambia nada la pronunciación. Un dîner chez les Dupont. Les Dupont, el Dupont es un apellido, y la palabra chez siempre la usamos para referirnos en casa de. ¿Listo? También podemos hablar de supermercados o de sitios de gran interés, de los cuales conocemos el nombre. Normalmente siempre se usa más que todo con personas, con los apellidos de las personas, para decir en casa de los Fernández, en casa de los Márquez, en casa de los Rodríguez. Entonces en este caso es en casa de los Dupont, ¿vale? Les Dupont préparent un grand dîner. Los Dupont preparan una gran cena. Entonces encontramos nuestro primer verbo, el verbo préparer. El verbo préparer es un verbo del primer grupo, es decir, que su terminación es ER. Entonces, prépare está conjugado a la tercera persona del plural. ¿Listo? La tercera persona del plural es ellos o ellas. En este caso estamos hablando de los Dupont. Por lo tanto, vamos a decir les Dupont préparent. Todos los verbos del primer grupo tienen una conjugación bastante similar. Es decir, hay reglas que se deben seguir y no hay muchas excepciones. Es uno de los más fáciles. En este caso, la terminación para la tercera persona del plural es ENT, preparent. Se escribe y se pronuncia prépare. Les Dupont préparent un grand dîner. ¿Listo? Una gran cena. La palabra grand es un adjetivo y está calificando a nuestro sustantivo que es dîner. En este caso, dîner significa cena. ¿Cuál es nuestra segunda frase? Ils invitent leurs amis pour partager un repas délicieux. Entonces, literalmente es, ellos invitan sus amigos para compartir una cena deliciosa. Casi que funciona en español palabra por palabra, ¿vale? Ils invitent, nos encontramos con un segundo verbo, igualmente en el primer grupo, el verbo inviter, termina en ER.
Por lo tanto, si lo conjugamos con la tercera persona del plural, que en este caso estamos hablando nuevamente de los Dupont, solo que en esta frase pues usamos el pronombre personal ILS, il, se pronuncia il. A menos de que la siguiente palabra comience por vocal, vamos a hacer esa pequeña conexión oral que se llama la liaison. En este caso vamos a decir ils invitent, ellos invitan a sus amigos, sus amigos, es decir, los de ellos. Estamos ante un pronombre posesivo, ¿listo? En este caso, no es un pronombre, es un adjetivo posesivo. Entonces, ese leurs amis, ese leurs significa de ellos. Y amis, simplemente amigos. Tenemos que hacer nuevamente nuestra conexión pronunciando la S de leurs y la siguiente palabra comienza por A. Entonces vamos a decir leurs amis, sus amigos. Ellos invitan a sus amigos para compartir un nuevo verbo del grupo 1. Igualmente termina en ER. En este caso no está conjugado, no está conjugado, simplemente estamos diciendo para compartir. Ellos invitan a sus amigos para compartir una gran cena. Una cena deliciosa. En este caso, la palabra cena en francés se dice le repas. Bueno, acá no estamos hablando de la cena, sino simplemente una comida en general. ¿Listo? Una comida en francés se dice un repas. Es una palabra en masculino. Por lo tanto, aquí estamos diciendo, vamos a decir como una cena deliciosa. En francés es un repas délicieux. Entonces tenemos el artículo, el sustantivo y nuestro adjetivo, que es délicieux. Délicieux. La EUX al final de délicieux se pronuncia E. Délicieux, con la boca un poco cerrada. Délicieux. Ils invitent leurs amis pour partager un repas délicieux. La tercera frase, Madame Dupont cuisine un poulet rôti et Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. Entonces la señora Dupont cocina un pollo asado y el señor Dupont abre una botella de vino. En este caso, nuevamente, la traducción funciona palabra por palabra, literalmente. Lo podemos entender sin problemas en español. Madame Dupont cuisine, verbo cuisiner, es un verbo nuevamente del primer grupo, termina en ER y al conjugarlo para la tercera persona del singular, que es él o ella, en este caso estamos hablando de Madame Dupont, ella, Madame Dupont, cuisine, ella cocina un pollo asado. Un pollo asado en francés es un poulet rôti. Fíjense cómo pronunció. UN se pronuncia un, poulet sin pronunciar la T, poulet. Y la palabra roti, con ese acento circunflejo sobre la O, se dice roti, roti. Y pongámosle mucha atención a la pronunciación de esa T en francés. La T con la I suena ti, ti. No es ti, como diríamos en español, sino ti, ti. Si miran su lengua, si se miran en un espejo, van a ver que la lengua no sale entre los dientes. Roti, ti. Poulet roti. Et Monsieur Dupont, y el señor Dupont, abre una botella de vino. En este caso, el verbo es el verbo abrir. Es un verbo irregular. Un verbo irregular normalmente son los verbos del tercer grupo. Quiere decir que sus conjugaciones van a variar de un verbo a otro. No hay como una regla en general. Estos verbos son de los más usados todos los días. Abrir, cerrar, ser, estar, todo eso. Y finalmente uno se los termina aprendiendo de memoria. En este caso, está conjugado a la tercera persona del singular. Estamos hablando del Monsieur Dupont. El Monsieur Dupont abre una botella de vino. ¿Listo? En este caso, una botella es femenino, tanto en francés como en español. Y la palabra vino se escribe B-I-N, sin problemas, sin ninguna excepción. ¿Listo? Volvamos a leer la frase. Madame Dupont cuisine un poulet rôti et Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. ¿Vale?
Acá es importante resaltar que la palabra bouteille comienza con B grande, se pronuncia con los dos labios, B, bouteille de vin. Mientras que la palabra vino, en español no importa la pronunciación de la V pequeña o de la V grande. En francés es muy importante. La V pequeña vamos a pronunciarla con los dientes de arriba contra los labios de abajo. Vin, vin. Se siente una vibración en la garganta. ¿Listo? Bouteille de vin. Y nuestra última frase. Tout le monde s'amuse et discute autour de la table. Todo el mundo se divierte y habla alrededor de la mesa. En esta frase nuestro sujeto es tout le monde, es decir, todo el mundo, literalmente, tout le monde. El verbo s'amuser. S'amuser es un verbo del primer grupo y además que es pronominal. Un verbo pronominal es, por ejemplo, divertirse, bañarse, tocarse, maquillarse, mirarse, levantarse, dormirse, peinarse. Todo eso que son, digamos que son como verbos que los ejecutamos hacia nosotros mismos. Eso se llama un verbo pronominal. En español siempre ponemos ese se antes del verbo. Se, peinarse, o ella se peina, ella se maquilla, ella se levanta, ella se acuesta, ella se mira. En francés también. En este caso, todo el mundo se divierte, divertirse, s'amuser, y discuter es un verbo del primer grupo, termina en er. El verbo es discuter y conjugado en la tercera persona del singular, que es tout le monde. En este caso es él o ella. Estamos hablando del mundo. Vamos a conjugarlo así. Simplemente termina en una e. Discuter. Se escribe discuter y se pronuncia discute. ¿Vale? La E al final de las palabras no las vamos a pronunciar nunca. Discute. Autour simplemente quiere decir alrededor. Autour, A-U suena O y la O-U suena U. Autour de la table, de la mesa, alrededor de la mesa. Todo el texto vamos a leerlo una vez más. Les Dupont préparent un grand dîner. Ils invitent leurs amis pour partager un repas délicieux. Madame Dupont cuisine un poulet rôti et Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. Tout le monde s'amuse et discute autour de la table. Los verbos del primer grupo que vimos son préparer, inviter, partager, cuisiner, s'amuser. Y algunos del tercer grupo son los verbos, por ejemplo, être, ¿listo? Être. O también el verbo abrir, que es ouvrir, ¿vale? Aunque termina en IR, no pertenece al grupo 2, sino al grupo 3. Entonces esta es la explicación de este texto. Espero hayan aprendido algunos verbos, la conjugación, la pronunciación. Es importante la liaison. Recuerden, cuando el pronombre termina con S y el siguiente verbo comienza con vocal, por ejemplo en la segunda línea que habíamos dicho, ils invitent, tenemos que hacer esa liaison, esa conexión entre la S y la vocal que sigue, ¿listo? Ils invitent, tiene que sentirse esa vibración en la garganta. Y también vimos... ¿qué más? Partager un repas délicieux. Madame Dupont cuisine un poulet rôti. Monsieur Dupont ouvre une bouteille de vin. Entonces espero que les haya quedado un poco más clara la pronunciación y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. À plus tard. À tout à l'heure. Au revoir.